Hola a todos, espero que estén teniendo un bonito día. Bueno, les quiero contar un poquito sobre la colonia. Entonces, algunos de ustedes tenían la pregunta, eh, ¿cómo fue la colonia del pueblo Muisca o la colonización del pueblo Muisca? Y cómo podemos ver esa colonización el día de hoy. Entonces, yo les voy a explicar un poquito qué significa el concepto de colonia. Igual me gustaría que lo verificaran pues en artículos, en los otros materiales que están en el Padlet y pues otros materiales que ustedes pueden conseguir. Y después traten de mirar cuál es ese legado de la colonia en nuestra vida de hoy en día. Entonces, básicamente una colonia se impone cuando una cultura o unas personas provenientes de un origen parecido llegan a otro territorio a imponer una cultura, a controlar el territorio, a imponer unas leyes y a controlar las actividades. Entonces, eh, por ejemplo, si yo hablo un idioma con Steven el Camello, mi amigo imaginario, que es el Anunnaki. Entonces, llegamos al colegio y en el colegio queremos que todos hablen en Anunnaki. Y además no solo que todos hablen en Anunnaki, sino que todos hablen como Steven el Camello y yo hablamos. Y además queremos que ustedes, el resto del colegio, tengan la misma religión que Steven el Camello y yo tenemos. Y no solo eso es suficiente, sino además nosotros somos los que controlamos la plata. Entonces nosotros somos los que se decide quién se gana buenas notas y quién no se gana buenas notas, ¿cierto? Y el que se gana buenas notas es porque practica la religión que yo tengo, que es la religión del Anunnaki con Steven el Camello. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando se instala una colonia es el momento en el que se instala el gobierno de un lugar sobre otro territorio. ¿Sí? Puede que Steven el Camello y yo hablemos en Anunnaki en mi casa, pero si nosotros llegamos y cogemos este gobierno, esta forma de gobierno que funciona acá en mi casa y lo vamos a buscar imponer en el colegio, y estaríamos estableciendo una colonia. La colonia española inició en América, básicamente desde que se fundaron los pueblos españoles en América. No significaba que no hubiesen pueblos antes en América. De hecho, existía Machu Picchu, existían grandes civilizaciones acá en América, pero cuando los españoles fundan pueblos y empiezan a decir nosotros somos el gobierno legítimo en este territorio, es cuando inician las colonias en América. ¿Sí? Entonces el periodo colonial más o menos se entiende entre 1525, 1500, 1500 y 1810, por ejemplo acá en Colombia, en donde inicia el proceso de independencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Mucho de este proceso colonial está basado en imponer una cultura sobre otra, es decir, las creencias de esa cultura se convierten en las creencias de esta cultura. ¿Cierto? Entonces podemos hablar que puede haber un colonialismo cultural mucho más largo, de mucho más largo aliento, que el colonialismo de facto de los españoles en Colombia, ¿cierto? Y entonces ahí la pregunta es, ¿qué ideas de otras culturas eh, creemos ciertas o acogemos o todavía perduran en nuestra imaginación, o qué ideas de esa colonia perduran en nuestra imaginación y que aún vivimos hoy en día? Por ejemplo, en la colonia era muy evidente una pirámide social súper, como muy pequeñita la punta y muy grande la base. ¿Cierto? Entonces los españoles eran muy poquitos y habían muchísimas desigualdades. Y habían ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda y de tercera categoría, según la raza. Uno podría decir, o según el color de piel, que es determinante racial, supuestamente. Entonces uno podría decir, oiga, en Colombia aún hay muchísima desigualdad y aún nuestros derechos, por ejemplo, el derecho a la salud, eh, pues depende de cierta posición social, ¿sí? Entre más alto yo esté en esa pirámide social, más fácil puedo acceder al sistema de la salud. Y entre más abajo yo esté en esa pirámide social, pues de pronto el CISBEN, que es el sistema público, no me va a recibir, ¿cierto? Entonces uno podría decir que ese es uno de nuestros legados coloniales, pero esa es una opinión mía. Entonces,